Hola, querido. Mira, no sé si alguna vez ya estuviste perdido en algún lugar. Es una experiencia traumática, porque sientes miedo, ansiedad, te desesperas. Cuando yo era misionero en la selva de mi país, muchas veces me perdí. Y más de una vez tuve que pasar la noche en medio de la selva. Es algo que no se lo deseo a nadie. Te sientes solo, sin saber a dónde ir ni cómo salir de la situación en que te encuentras. Bueno, el propósito de la lección de esta semana es mostrar que en la vida espiritual también mucha gente se pierde, se desorienta, se confunde. Sabes, es gente sincera que desea agradar a Dios, pero no sabe cómo hacerlo. Algunos piensan que hay que aumentarle la obediencia a la gracia maravillosa de Cristo. Otros, queriendo librarse del legalismo, llegan a pensar que la ley ya no tiene más valor para el cristiano. ¿Qué hacer? ¿Cómo solucionar este problema? Eso es lo que vamos a ver en esta lección. Empezaremos leyendo Gálatas 3:21. Mira lo que dice. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pablo sabía que al enfatizar la promesa divina de la salvación por la gracia, sus oponentes inmediatamente lo acusarían diciendo que él estaba colocando la ley contra la gracia. Pero Pablo se adelanta y antes que ellos digan nada, les dice lo que ellos están pensando. ¿La ley contradice las promesas de Dios? Pregunta. Y después él mismo responde, de ninguna manera. ¿Cómo la ley estaría contra la gracia si ambas, ley y gracia, provienen del mismo Dios? El problema surge cuando le das un mal uso a la ley. Ya lo vimos la semana pasada. La ley sirve para mostrar el pecado, pero no para salvar del pecado. El ser humano se salva únicamente por la obra maravillosa de Jesucristo en su favor. Pero los judaizantes tenían conceptos falsos acerca de la ley. Uno de ellos, por ejemplo, era que la justicia provenía de la observancia de la ley. Otro era que el hombre que cumpliese los mandamientos merecía la vida. Ahora, estos conceptos provenían de interpretaciones equivocadas de textos del Antiguo Testamento. Vamos a ver dos de ellos. El primero es Levítico 18:5. Dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos vivirá. Yo, Jehová. Ahora, el otro texto es Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. Dice, Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Mira, en estos versículos aparentemente la vida es una consecuencia de guardar la ley de Dios. Pero ahora leamos Nehemías 9:6. Tú solo eres Jehová. Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran. Bueno, ¿quién es el que da vida? ¿La ley o Dios? ¿Notas la aparente contradicción bíblica? Más todavía, Pablo en Romanos 4:17 afirma, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Según Pablo, es Dios el que da la vida. ¿Y Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Leamos Juan 5:21. Como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Bueno,
¿Cómo se explica esta aparente contradicción? De manera simple. No existe ninguna contradicción. Dios es el autor de la vida. Es la propia vida. Dios nos da la vida gratuitamente, por gracia. Nada hicimos para merecer la vida. Dios simplemente nos la da. Pero la vida hay que saber vivirla. Y entonces Dios nos da su ley, que es el mapa, el sendero. Pablo dice, yo no sabría que matar es pecado si la ley no dijese, no matarás. Si yo dejo a un lado el mapa, me voy a perder y puedo morir. La ley, querido, es el mapa que garantiza la vida, pero no da la vida. Solo Dios es el autor de la vida. Pero los oponentes de Pablo pensaban que el que guardaba los mandamientos ganaba la vida, merecía la vida, conquistaba la vida, lo que era completamente equivocado. Vamos al segundo punto de la lección. En este punto analizaremos la expresión muy usada por Pablo, bajo la ley. El apóstol usa la expresión bajo la ley 12 veces en sus cartas. ¿Qué es lo que Pablo quiere decir con esta expresión, bajo la ley? Por lo menos dos cosas. La primera es la siguiente. Estar bajo la ley significa depender de las obras de la ley, o sea, de la obediencia para alcanzar la salvación. Pablo es categórico al afirmar que nadie se puede salvar guardando la ley o estando bajo la ley. No existe salvación por la obediencia, solo existe salvación por la fe. En este grupo también están los que creen en Jesús, pero creen que aunque Jesús murió por nosotros, debemos obedecer porque la salvación no puede ser solo por la fe, tiene que ser también por la obediencia. Estos creyentes creen que la salvación es un barco de dos remos, la fe y las obras. Pablo también es categórico al afirmar que en la bendita obra de salvación las obras no cuentan para nada. Abraham creyó y eso le fue contado por justicia. Ahora, el segundo uso que Pablo le da a la expresión estar bajo la ley es estar bajo la condenación de la ley. Quiere decir, ya que ningún ser humano puede cumplir la ley en obras, pensamientos y sentimientos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos estamos condenados. Estamos bajo la maldición de la ley. Todos hemos transgredido y todos recibimos la multa. La multa es la condenación. Todos estamos bajo la ley, es decir, bajo la condenación. Y Cristo vino justamente para librarnos de esa condenación, porque solos estaríamos completamente perdidos y sin salida. La tercera parte de la lección habla del mal uso que se puede dar a las cosas buenas. Por ejemplo, una droga como la morfina, usada por los médicos para calmar el dolor, puede enviciar a una persona y matarla. Un remedio, por bueno que sea, si no es tomado siguiendo las recomendaciones médicas, puede convertirse en un veneno. La misma cosa sucede con la ley de Dios. Los cristianos judaizantes tomaban la ley y la usaban mal. Le daban un poder salvador que la ley no tenía. Y con eso deformaban el evangelio. Consideraban la obra de Jesús en el Calvario insuficiente. Según ellos, había que creer en Jesús, pero añadirle la obediencia. Entonces viene Pablo y es categórico en decir que la ley no puede ni salvar, ni justificar, ni dar vida. Al contrario, en ocasiones relaciona a la ley con la muerte. Por ejemplo, en Gálatas 2:19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Pero en ningún momento Pablo dice que la ley no tiene lugar en la vida del cristiano. Tiene lugar, sí, pero como un elemento de instrucción, no de salvación, como un elemento de protección. Yo siempre hago una ilustración tonta. Pensemos en el zoológico. Mientras caminas por donde están los animales constantemente, encuentras pequeñas leyes. No dar comida a los monos,
no te acerques mucho de la jaula de los leones. En fin, tú podrías pensar que estás bajo la ley, confinado por la ley, encerrado por la ley. Y entonces un día decides no vivir más bajo la ley y metes la mano en la jaula de los leones. ¿Qué te va a suceder? El león te va a arrancar la mano. Y solo entonces entenderás que la ley no te confinaba, ni te encerraba, ni te colocaba sobre su yugo esclavizador, sino que te protegía y tú no lo sabías. Ese es el papel de la ley, un papel protector. Te garantiza una vida feliz, pero no te salva ni te da vida, porque solo Dios puede hacer eso. En la cuarta parte de la lección vamos a continuar estudiando sobre la función de la ley. Ya vimos en la parte anterior que la ley te cuida, te guarda, te protege. Ahora veremos lo que dice Gálatas 3, 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía. La palabra griega para guía es la palabra paidagogos, que literalmente en los tiempos de Pablo era un esclavo encargado de la educación de los hijos de su amo. Se podría traducir como ayo también. Naturalmente, era un esclavo instruido esa persona, de una conducta impecable. Él se encargaba de alimentar, vigilar para que los muchachos se bañasen, fuesen a la escuela, hiciesen sus tareas de la escuela, aprendiesen virtudes. Ese era el paidagogos, el guía, el instructor, el ayo. Su trabajo era llevar a los hijos del amo desde los 6, 7 años hasta la madurez. Pablo lo dice en el texto que leímos. Dice lo siguiente, que la ley es el paidagogos que nos lleva a Cristo. Y que una vez justificados en Cristo, ya no estamos bajo el guía, o sea, bajo la ley. ¿Quiere decir eso que cumplida la promesa de la salvación en Cristo, ya no necesitamos de la ley? En realidad, sí, porque la ley escrita en tablas de piedra es para mostrarnos la realidad cada vez que pecamos. Pero el ideal divino es llevarnos a una experiencia de vida con Cristo, en que su ley vuelva a ser escrita en nuestros corazones y no necesitemos más que nadie nos diga esto es pecado, esto no es pecado, porque oiremos la voz de Dios que nos dirá este es el camino, andad en él. Llegamos al fin de la lección, enfatizando que el hecho de que la ley nos conduce a Cristo no significa que una vez que Cristo vino ya no existe más la ley. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Eso no significa que la ley dejó de existir, sino que los que realmente aman a Jesús, pues dejan de obedecer porque hay una ley escrita y empiezan a obedecer por amor. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 8:4. Mira, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Quiénes son los que andan conforme al Espíritu? Los que fueron llevados a Jesús, los que nacieron en Cristo, los que aprendieron a confiar en Él. La obediencia para estos cristianos no es el fruto de su esfuerzo, sino el fruto natural de su amor por Cristo. Este es el tipo de experiencia que Dios desea que sus hijos vivan. Un ejemplo típico de eso es la experiencia del joven rico. Mira, el joven rico guardaba los mandamientos, los guardaba tan al pie de la letra que se atrevió a mirar a Jesús a los ojos y decirle, todo eso guardo desde cuando soy un niño. Pero esa obediencia, ¿le servía de algo? Absolutamente no. Jesús le dijo, anda, vende todo lo que tienes y sígueme. En otras palabras, ve, saca de tu corazón el dinero, colócame a mí y entonces sígueme. Oh, querido, Dios no quiere solo obediencia. Obediencia por obediencia a Dios no le interesa. Dios quiere tu obediencia, sí, pero como fruto de tu amor. Esto me llevó años para entender. Años. La obediencia tiene un lugar en la vida del cristiano. La Biblia no está contra la obediencia. Pablo no está contra la obediencia ni contra la ley. Pero Pablo está contra la obediencia por obligación.
porque esa obediencia por obligación no te salva. Esa obligación no solo no te salva, esa obediencia por obligación no te sirve de nada. Esa obediencia por obligación, Jesús dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Ahora, si tú no le has entregado el corazón a Dios, Él no quiere mucha cosa de ti. Él dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ahora, si tú me has dado tu corazón, ahí sí, deleítate en andar en mis caminos y te va a ir bien. Que Dios te bendiga, querido. El camino de la fe es un camino largo, a veces un camino sufrido. Y yo siempre digo que son nuestros cerros y nuestras caídas los que nos enseñan a entender que no podemos, que solo Cristo puede. Y Dios te ama. Si has caído, no te desesperes. Si en este momento te sientes perdido, no te sientes así. Dios te ama. Te ama como eres. Pero ¿cómo me puede amar? No te ama como eres. Y Él, si tú le dejas, te va a tomar de la mano y te va a llevar de victoria en victoria hasta la victoria final. Que Dios te bendiga ricamente.